beginning, there was him. All things gigantic, volcanic, and romantic were first found in him. The very fabric of time was knitted by him. Future, present, past, guess where you'll find him. He is El Olam, was God, is God, forever God. While hearts are asleep, he intercedes, singing our praises in our wildest dreams, colors our darkest moments in Technicolor and HD, and when no one can see our pain, he sees. His breath gave birth to a symphonic universe, orchestral ecosystems on a planet that's biodiverse. Blowholes exhaling, eagles dovetailing, bacteria, blue whales, and icebergs set sailing. Every wing beat, every molecule, every growing follicle, every stampede of hooves, every bird song so audible. An unyielding fiery supernova called love. In his name prayers are whispered, uttered, and groaned. His name fulfills longings and men's broken bones. Mountains and mammals shriek his glory with elation. He is Elohim, the God who baked creation. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde nuestro centro de operaciones aquí en la Ciudad de México. Quiero agradecer primero a todos aquellos que nos están visitando en este webcast en vivo. Saludo primero a toda la familia A3. Espero que después no tengamos que hacer un webinar que se llame ¿Cómo atraer a gente nueva a nuestros webinars? Que no seamos los mismos de siempre. Hay mucha gente que me escribió durante todo el día, gente que me estaba preocupada porque decía que no iba a alcanzar a estar conectado, pero sé que este webinar ha generado mucha expectativa y pues a final de cuentas, aunque no hayas alcanzado a llegar aquí en vivo, este webinar posteriormente se quedará en esta página de Facebook de A3. Me presento, mi nombre es Oscar Joe Rivas, soy fundador y director de A3. A3 es una organización que se dedica a equipar a la iglesia en temas de nueva evangelización. A3 significa adorando a Dios, avivando la fe y alcanzando la ciudad, esas tres A's. Somos una organización que tiene la aprobación y recomendación del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización de la Santa Sede. Así es que les invito a que si tienen alguna pregunta la puedan hacer en la sección de comentarios. Vamos a estar aquí monitoreando en vivo todos los comentarios para poder contestarlos. La primera parte de este webinar se va a tratar de que veamos una pequeña presentación y en la segunda parte pues intentaremos responder todas sus preguntas y todas sus inquietudes. Si en los comentarios cuando hagan su pregunta, por favor déjanos saber de qué ciudad eres y cómo se llama tu parroquia, o de qué, si no eres de una parroquia, de qué organización o movimiento podemos saludarte desde allá. Así es que les agradezco mucho y vamos a comenzar con el webinar del día de hoy. Estamos completamente en vivo, así es que a veces puede llegar a haber algunos imprevistos, pero lo más importante es que veamos cómo atraemos nuevos jóvenes a la parroquia. Esta es una de las más grandes inquietantes que las personas a veces tienen.
no saben, no tienen la capacidad para... Es un problema que he visto en todos lados. Una de las gracias de que nuestra iglesia sea universal es que muchas veces los problemas universales también son parte de la iglesia, ¿no? Y esto, a final de cuentas, no es algo como para quedarnos con las dudas, con la inquietud, sino es algo para aprender. Lo principal es que tengamos que aprender en lo que estamos haciendo. En nuestra historia, nosotros comenzamos simple y sencillamente cuando nos planteamos esto, cuando llegamos a preguntarnos este tema en algún punto de nuestra vida. Hace 8 años ya que estamos trabajando en esto, que justamente llegamos a esta pregunta: ¿quién realmente está atrayendo nuevos jóvenes a la iglesia? Es típico que llegas a un evento en tu parroquia y ves a los mismos jóvenes. Si trabajas en la pastoral juvenil, aquí en mi ciudad se hace algo que se llama el Día del Joven Creyente y ves a los mismos jóvenes. Vas al evento que se llama el Rosario Viviente y ves a la misma gente. Vas a la peregrinación de la arquidiócesis y ves exactamente a los mismos. Sea la temática o circunstancia diferente de los eventos, siempre vemos a las mismas personas, siempre vemos a los mismos jóvenes metidos en diferentes cargos y cada vez más metidos en diferentes actividades. Entonces, A3 surgió cuando nos hicimos esta pregunta: ¿quién rayos realmente está atrayendo nuevos jóvenes a la iglesia? Esa fue nuestra principal inquietud. Entonces, para saber quién es esta generación, para saber cuáles son esos jóvenes a los que hay que atraer, cuáles son esos alejados, nosotros vimos y nos dimos a la tarea de investigar. De hecho, en 2010 hicimos una investigación aquí en Ciudad de México para entender esto. Esta famosa, lo que tú has escuchado como la famosa generación de los millennials, bueno, es una parte. Hoy nosotros sabemos que son 3 generaciones diferentes. Lo que se le llama la generación X, aquellos que ahorita tienen 35 menos, la generación Y, la famosa generación de los millennials, ahorita los que están en sus 20s, y la generación de los Zetas, es decir, aquellos que en este momento están en sus 12, 13, 14, 15, 18 y 19. A eso se les conoce como los sin iglesia. En nuestra forma de pensar, creemos que los jóvenes alejados son aquellos que, y nosotros cometemos una serie de argumentos y prejuicios terribles, porque pensamos que los alejados son aquellos que están en drogas, o aquellos que llevan un estilo de vida pues muy riesgoso, ¿no? Pensamos en personas que llevan un estilo de vida como prostitutas, como personas que son secuestradores o asaltantes, o pensamos en ese tipo de cosas, y eso es falso. El perfil de jóvenes a los cuales debemos alcanzar es el siguiente, es este que nosotros le conocemos como los sin iglesia. Están divididos en 3. Aquellos que les digo yo, los nómadas, aquellos que están perdidos de la iglesia. Son 6 de cada 10 se decidieron completamente separarse de las cosas que tengan que ver con la iglesia. 6 de cada 10. Y luego están los que les digo yo, los pródigos, aquellos que están perdidos de su fe. Esos son los menos, esos son los que podríamos decir que son completamente ateos, como nosotros decimos, o agnósticos, dejan de creer inclusive en Dios. Es 1 de cada 10. Y después tenemos a los exiliados, aquellos que están perdidos entre la cultura y la iglesia. Ellos se sienten perdidos, es decir, les gusta la iglesia, pero su forma de vida y su estilo de vida creen que es contraproducente. En la iglesia, es más, les dan información que les hace sentir que decídete, o una u otra. En algunos grupos de la iglesia usan este lenguaje, les dicen, pues o estás en la iglesia o estás en el mundo, tienes que decidirte. Y estos exiliados se sienten separados, desconectados. Todos en su totalidad, hay una clave en su desconexión. Se están desconectando porque en la iglesia se sienten sobreprotegidos. Hay una sobreprotección sobre ellos. No los dejan pensar, no los dejan tener iniciativa, no los dejan probar.
creen que la clave de su desconexión otra es la superficialidad. De hecho, es algo que vemos muy continuamente en la investigación. Creen que la gente que pertenece a la iglesia son superficiales y luego son antirrelacionales. La clave de su desconexión fue que nunca nadie se interesó en su vida de una forma profunda en donde hubiera una relación. Y luego son represivos. Es decir, ellos sienten que toda idea, toda conducta, es más, la enseñanza moral de la iglesia la sienten como algo represivo. Por eso ya el Papa Francisco decía en su primera encíclica que se publicó allá en el 2013, decía: la pastoral juvenil, tal como estamos acostumbrados a realizarla, ya no responde a las necesidades actuales de los jóvenes. Es decir, si tú eres líder de un grupo parroquial, me encantaría que en los comentarios me pusieras ahí: yo soy líder de un grupo parroquial, ayúdame. Pero si tú eres líder de un grupo parroquial o estás metido en la pastoral juvenil de tu ciudad, de tu universidad, de tu grupo, lo que el Papa Francisco dice, la forma como tu pastoral juvenil se está haciendo, como estamos acostumbrados a hacerla, ya no responde a lo que los jóvenes necesitan. Vamos a adentrarnos un poquito en la mente de qué es lo que estos jóvenes piensan. A mí me llamó la atención que el 67% de estos jóvenes desconectados de la iglesia, alejados de la iglesia, dicen: yo creo que el catolicismo el 67% dice, son hipócritas. De hecho, cuando relacionábamos la palabra catolicismo, muchos decían: yo lo relaciono como algo homofóbico. Era la relación número 1 de esta investigación. Después nos decían: el 90% de ellos creen en el cielo. Es decir, el 90% creen que hay vida después de la muerte y creen en el cielo cristiano. El 81% de ellos creen en el Dios bíblico, en el Dios que la iglesia cristiana enseña. El 57% de ellos creen que la palabra de Dios es palabra revelada y que es realmente una figura de autoridad espiritual. El 89%, vean este dato, el 89% de ellos están dispuestos a hablar, a que alguien les escuche, a preguntar, a comentar. ¿Sabes cuál es el tema? Que están dispuestos a hablar, pero nunca nadie los invita a hacerlo, nunca nadie está dispuesto a escucharlos. El 61% de ellos están buscando más información o les gustaría tener información sobre cómo leer más la palabra de Dios, cómo leer la Biblia. 61% de las personas desconectados de la iglesia, ya sean nómadas, exiliados, principalmente en estos dos campos. Y luego el 46% de ellos dicen: cuando alguien me viene a invitar con los típicos clichés de la iglesia católica, no puedo decir, porque no puedo usar las palabras exactas que me dijeron, porque este es un webinar católico y muchos de ustedes se vayan a escandalizar, pero ellos dicen: cuando encuentro con que la gente viene a invitarme con los mismos clichés religiosos de ay, Dios te ama, mira que nadie te ama como Él, mira, hermanita, reza el rosario, hermanito, tienes que ir a la misa, tienes que ir. Este lenguaje, 46% de ellos lo rechazan. Por tal razón, entonces ellos dicen: yo creo en Dios, creo en Jesús, pero con quien no quiero tener nada es con la iglesia. Y este es el problema principal, porque no estamos hablando, o sea, si bien estamos comenzando a hablar de la iglesia institucional, esta iglesia institucional tiene su representación en la iglesia local, y la iglesia local es la parroquia. Entonces, tu parroquia, tu grupo, tu movimiento es con los cuales esta generación de los jóvenes sin iglesias, de la generación X, Y y Z, están diciendo: yo quiero tener una relación con Jesús, pero no quiero tener una relación con tu parroquia, con tu grupo, con tu movimiento, con la parroquia local que representa la iglesia. Y eso es un problema, porque entonces quien está haciendo mal su trabajo es la parroquia local, la iglesia local principalmente. Son ellos los que están haciendo el trabajo de una forma muy pobre. Yo
estoy un apasionado de platicar con gente que es alejada de la iglesia. Me encanta escuchar, me encanta oír. Y muchos te dicen cosas muy sencillas. No, yo creo en Jesús, yo toda la mañana hago oración, yo todas las mañanas, yo hablo constantemente con Él. Es simple y sencillamente que estoy harto. Principalmente hay un rechazo a la iglesia jerárquica, a las figuras jerárquicas de la iglesia, número uno, y número dos, a las formas relacionales de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, la única forma que ha encontrado y sigue encontrando para relacionarse con estos jóvenes ha sido a través de condenando el estilo de vida que ellos tienen, diciéndoles, si tú no tienes el estilo de vida que nosotros decimos que tienes que tener, entonces no puedes pertenecer a la iglesia, ¿no? El año pasado en nuestra ciudad fuimos testigos de una lucha cultural terrible, porque por cuestiones de ley la iglesia estaba muy metida en que la ley tiene que ser como la iglesia dice. Y yo me pongo a pensar que la gente no va a apoyar eso a menos que tengan un encuentro con Dios y sean parte de una iglesia que les enseñe a aprender por qué la iglesia cree en lo que creemos. Pero si salimos a juzgar y a cuestionar, lo único que estamos haciendo es alejarlos. Por eso lo que vamos a compartir en este webinar y terminando mi introducción, lo que vamos a hablar son de 7 problemas que vemos en todas las parroquias, 7 problemas que vemos en todos los grupos juveniles, 7 problemas que vemos en todos los movimientos que se dedican a la pastoral juvenil. Y te vamos a dar 7 estrategias. No te vamos a dar estrategias en concreto. Nosotros no queremos uniformar a la iglesia ni queremos decir que todos deben hacer lo mismo que A3 dice. No, nosotros te vamos a dar principios y estrategias que se pueden adaptar al carisma, a la misión, a la forma como es tu congregación, como es tu movimiento, inclusive como es tu parroquia. Entonces vamos a analizar 7 problemas que existen en las parroquias por las cuales los jóvenes no están llegando a la iglesia y se están alejando cada vez más de ella. Entonces, el problema número 1 es que queremos hacer lo mismo. Creemos que la nueva evangelización es volver a hacer lo mismo. Entonces, si en mi parroquia desde hace 10 años se hacen retiros y no quiero hacer alusión a cualquier movimiento en particular, y si lo hago, no, créanme que no es una referencia en específico, es porque son los nombres que yo recuerdo, tengo y conozco, ¿no? Pero si, por ejemplo, en mi parroquia siempre se han hecho el retiro, se ha hecho la Pascua Juvenil, ¿no? Es el típico ejemplo. En mi parroquia se ha hecho la Pascua Juvenil, mis papás iban a la Pascua Juvenil, yo me convertí en una Pascua Juvenil y entonces la nueva evangelización es volver a hacer Pascuas Juveniles porque las dejamos de hacer. Entonces, no se trata de eso, se trata de... Ese es el problema, porque el problema principal es que yo creo que la misma forma como a mí me evangelizaron es la misma forma en como yo voy a evangelizar a una nueva generación. Por ejemplo, mi abuelita cuando iba a la iglesia, ella era feliz yendo solamente a misa. Ella no necesitó absolutamente nada más. Ella iba a misa, la evangelización sacramental de la iglesia a ella le sirvió y le funcionó y ella no necesita más que eso. Mis papás ya son hijos de los grandes movimientos dentro de la iglesia. Entonces, mis papás iban al movimiento familiar cristiano, a la acción católica, a la renovación carismática, al Opus Dei, fueron formados de una tal universidad católica cristiana. Y entonces... ellos creen que cuando intentaron evangelizarme a mí, ¿qué hicieron? Pues intentaron hacerle como a ellos le evangelizaron. ¿Yo cómo me convertí? Bueno, yo soy de la generación que nos convertimos yendo a un encuentro con el Papa, ¿no? Multitudinario, cuando el Papa venía a México, en un retiro querigmático, en una jornada, en un campamento, en una experiencia de horizontes, en un retiro del Espíritu Santo, en una actividad de los scouts católicos, de la acción católica, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo quiero que cuando voy a evangelizar a la siguiente generación, yo creo que tengo que hacer lo mismo.
Entonces yo digo, no, es que yo me convertí cuando estaba cantando la canción de Martín Valverde, a Nadie te ama como yo. Saludos a Martín, sé que tuvo por ahí un accidente, esperemos que esté ya bien, él y su hijo, oramos por su salud. Pero creemos que, no, es que yo me convertí con la canción esa de la hermana Glenda, donde yo cantaba, y si supieras cuánto te amo, y había una monjita cantándole, entonces yo en un retiro clavando la cruz, mis pecados ahí terriblemente, yo ahí fue cuando entendí. Entonces, la nueva evangelización creemos que es volver a hacer lo mismo. No, es que el joven que viene a mi parroquia se tiene que meter al retiro, se tiene que soplar la misma canción con la monja y tiene que clavar sus pecados en esa cruz, porque así yo me convertí. Ese es el primer problema. De hecho, esto se llama egoísmo. El problema en el fondo es egoísmo. Hago lo que a mí me gusta. Hago las cosas que a mí me gustan. Por lo regular, los grupos de jóvenes son así. Los grupos de jóvenes funcionan a partir de lo que al líder le gusta. Y si al líder no le gusta la nueva música, y si al líder no le gustan las nuevas formas, entonces no se hacen. Pero el problema es que las nuevas formas van a ser las únicas que atraigan a una nueva generación de jóvenes. Por eso, la nueva evangelización es nuevas formas, nuevos métodos. La estrategia número 1 es tener nuevos métodos. La nueva evangelización no es volver a hacer lo mismo. No es volver a las formas básicas. Es que hay que regresar a los básicos. Tenemos que volver a predicar los retiros con el manual número 1 de la escuela de San Quintín. Tenemos que volver a hacer las dinámicas que hacíamos cuando yo tenía 16 años, cuando mi papá, que era predicador, las hacía, ¿no? De hecho, hay un experto en nueva evangelización que ahora es obispo, es el obispo Barrón de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Él escribió un libro sobre nueva evangelización y me encanta cómo lo dice, porque la nueva evangelización no es como él lo ejemplifica con una relación. Imagínate que vas a empezar a andar con una chica, una novia, tienes una novia nueva. Entonces, la gente cree que la nueva evangelización es como enamorar a alguien nuevo. ¡No! La nueva evangelización en realidad es intentar reconquistar a la exesposa que se divorció de ti. La realidad es que la mayoría de estos jóvenes son católicos. La misma encuesta nos dice que el 86% de ellos están bautizados, primera comunión y confirmación. Así, están sacramentalizados, como diría Benedicto XVI. Vivimos en una época en que todo el mundo está sacramentalizado, pero no está evangelizado. Scott Hahn lo dice así: necesitamos evangelizar a los católicos, porque los católicos son los más inconversos. Es por esta razón. Entonces, ellos se saben todas las formas. El 47% de ellos estudió en una escuela católica o tuvo algún tipo de formación. Muchos de ellos tienen formación, inclusive teológica, muy buena, específicamente los que vienen de grandes tradiciones de congregaciones, de movimientos que están enrolados con alguna universidad católica importante. Teológicamente pueden ser muy cultos, pero aún así están desconectados. Entonces, la nueva evangelización es intentar reconquistar a la ex esposa que se divorció de ti. Ya te conoce, ya sabe que si lo invitas al retiro de jóvenes, ya sabe de qué se trata. Si ve un póster con la imagen de Cristo te ama, ya sabe de qué se trata, no lo vas a engañar, ya te conoce profundamente. Problema número 2. El problema número 2 que vemos en muchas parroquias juveniles es que somos la única institución en el mundo, la única que trata a los jóvenes como si fueran niños. ¿No me crees? Ve estas imágenes. Es más, te reto que ahorita te metas a Google Images y pongas grupo juvenil parroquial o parroquia de jóvenes y vas a encontrar puras caricaturas. ¿Te suena que llegas al grupo de jóvenes y solamente hay FOMI pegado por todas las paredes? ¿Cómo crees entonces que un joven adulto, por ejemplo, si hablamos del segmento X y Y, un joven adulto, un joven, se va a sentir identificado cuando nuestra comunicación, nuestras formas, nuestros métodos implican que hagamos o infantilizamos a los jóvenes? De hecho, ese es uno, si hablamos desde la perspectiva psicológica, ¿sabes cuál es la queja número 1 de los jóvenes, de los adolescentes?
que sus papás no los tratan como adultos. Es que ya no me tratan, yo ya estoy grande, ¿no? Ya préstame el coche, mira, yo ya puedo llegar noche, yo confío en mí, me voy a ir a cambiar de ciudad, voy a irme a estudiar a otro país. Muchos de ellos hacen decisiones de adultos y aún así la iglesia los tratamos como niños. Por eso una estrategia es que uses el lenguaje de esta cultura. A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, yo cuando voy a comprar un teléfono celular, yo no me encuentro con la información de que compre este teléfono celular es para jóvenes. O si voy a comprar una Coca-Cola o cualquier refresco, yo no encuentro este refresco es para jóvenes. O si voy a comprar ropa, no digo esta marca es para jóvenes. No, solamente en la iglesia usamos esto, usamos nombres que dicen para jóvenes, es decir, grupo de jóvenes del Espíritu Santo, de María y de los demás santos y compañía, y quien más llegó. Pastoral, aparte no sé por qué los católicos estamos tan malos en el marketing. ¿Cuál es el marketing de los católicos? Es Asociación de Laicos Jóvenes Alegres, ALJA, A-L-J, ALJA, ¿no? Y pastoral, juvenil, de arquidiócesis, PJA, ¿no? ¡Wow! Eso esta generación ya se lo sabe. Por eso, un lenguaje que use esta cultura es una forma de llamar la atención, usar nombres relevantes, usar música relevante. No me quiero quedar aquí porque este tema de la música daría para todo un webinar completo diferente, que esperemos más adelante podamos hacerlo, ¿no? Pero como dice mi hermano Miguel Marzán, quien también fungió como fundador de A3, él dice, la música de nuestra iglesia debería de sonar como la música que cualquier joven escucha. De hecho, ¿sabes cuál es el lenguaje natural del postmodernismo, que es la época en la que vivimos? La música. Tú te reto a que en este momento, cuando termine este webinar, salgas a la calle o mañana temprano y al primer adolescente joven que veas lo vas a ver con unos audífonos escuchando música. Como decía Miguel Marzán, la música debe sonar como Coldplay, pero con letras de San Juan de la Cruz. Sin embargo, nosotros seguimos con la música de 1970, 80, 90 y ya no hay nueva música, seguimos con lo mismo de siempre, no hay música de nueva evangelización y con formas relevantes. Problema número 3. Cuando se trata, y sobre todo en unas parroquias, y escúcheme bien lo que voy a decir, antes de aventar su pedrada digital en forma de comentario troll, por favor escuche completamente lo que voy a decir. Específicamente si la parroquia, bueno, la mayoría de las parroquias está pensada más para adultos que para jóvenes, es una realidad. Y si estos grupos son dirigidos o sobreprotegidos por adultos, por personas más de otra generación previa, casi siempre nuestra manera de comenzar a intentar hacer una conversación es, le tengo que decir la verdad, ¿no? Así, es lo que te dice, es más, es lo que dice tu mamá te lo dice a ti, es que yo te tengo que decir la verdad. Y para la generación de mis papás, la verdad era el valor principal, pero eso cambió. La verdad en nuestra generación, la generación de los X, Y y los Z, ya dejó de tener importancia. Eso los católicos, los que están muy bien entrenados, lo conocemos como la cultura del relativismo. Es decir, todo es relativo, todo mundo tiene su verdad. Y entonces el valor número 1 de nuestra cultura es la tolerancia. Es decir, los jóvenes de la generación X, Y, Z se guían más por la tolerancia, no por la verdad. Y entonces en nuestros grupos juveniles decimos, no, si vemos que los jóvenes, que dicho sea de paso, si son jóvenes alejados de la iglesia, no se van a comportar como los que supuestamente ya deberían de estar convertidos, ¿no? O formados, o siendo discípulos. No, van a traer conductas y formas de pensar que no van a ser adecuadas o compatibles al cristianismo. Y entonces tú dices, no, le tengo que decir la verdad y le voy a decir sus verdades. Y si no le digo la verdad, estoy pecando.
Traemos una obsesión por la verdad que es muy buena, es muy real y es teológica, y sí, efectivamente, existe una sola verdad, y la Iglesia Católica es la custodia de esa verdad. Entonces, lo que tenemos que hacer es, no podemos empezar por ahí. Si queremos atraer jóvenes alejados de la iglesia a la parroquia, no podemos empezar por ahí. Tenemos que usar un modelo relacional. Siempre da preferencia a la relación por encima del comportamiento. Mira, ¿qué te puedo yo contar? Hace 7 años nosotros comenzamos con un grupo, un colectivo que todo se ideó, todo fue ideado pensando con atraer gente alejada de la iglesia. Si llegaba un católico, así como tú que estás viendo aquí en un día asueto, un webinar sobre pastoral juvenil, evidentemente llegabas a este grupo y no te gustaba. Decían, es que esto no me gusta. Qué bueno. Yo decía, lo logramos. Si los católicos normales vienen a este grupo y dicen, no me gusta, lo hicimos bien. Y sin embargo, llegaba la gente alejada y decían, wow, me encanta este lugar. Y evidentemente ellos tenían comportamientos, formas de pensar, ideologías que no son compatibles con el cristianismo. Yo nunca les dije nada. Nosotros siempre dábamos la preferencia a construir una relación por encima del comportamiento, o de su forma de vestir, o de su forma de pensar, o del equipo que le vaya. Vaya, aún si estos hermanitos le iban a la América, aún así no les decía, te voy a revelar la verdad, te voy a decir cuál es el equipo verdadero de Jesús. Por eso se llama el rebaño sagrado. Bueno, este modelo no lo creamos nosotros. Es un modelo que en la iglesia hemos usado durante mucho tiempo. Tú lo has usado. Tú crees o pides que las personas primero se tienen que comportar de manera adecuada para después formarlos, para que después pertenezcan a tu grupo. Y si no se comportan y si no se forman, entonces los corres. Así has corrido mucha gente de tu grupo con esta premisa de que es que les tengo que decir la verdad, entonces no viven en la verdad, entonces no son para aquí. Pero ese modelo no es cristiano. Jesús lo hacía de manera diferente. Jesús los invitaba primero a pertenecer, así como estuvieran, con los comportamientos que tuvieran, con las ideologías que tuvieran, con la manera de vestir como tuvieran, al equipo de fútbol que le fueran, ¿no? Y después los invitaba a creer. Y por último, ahora sí les decía, ahora sí se tienen que comportar. Primero pertenezcan, después crezcan y después compórtense, cambien su comportamiento. Si no me crees esto, Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú no le puedes compartir la verdad a alguien con quien ya has hecho un camino. Primero tienes que crear un camino y ese camino es la relación. Crear un camino, llevarlos a que hagan una relación con Jesús y después Jesús se encarga de enseñarles la verdad y les da vida. Pero nuestro trabajo es construir ese camino. ¿Cuántas personas no has corrido de tu grupo o se han alejado por no usar correctamente esta manera de pensar? Problema número 4. Los grupos juveniles y parroquiales buscan entretener, solamente entretener. Creen que la iglesia está diseñada para entretener. Esta es la razón por la cual desde los 90s, 80s, en los 2000s, vamos a hacer misa ahora con reggaetón, y vamos a hacer misa ahora con mariachis, y ahora misa para jóvenes con la batería, y ahora misa para... Yo creo, para empezar, número 1, la misa nunca fue diseñada para evangelizar. La misa está diseñada para aquellos que ya creen en Jesús, han sido formados y son discípulos serios del Señor. Para ellos están diseñados. La misa nunca ha sido, ni es, ni será un elemento de evangelización. Entonces, los grupos juveniles han buscado entretener, ¿no? ¿Cómo entretenemos? Pues así. Usamos tablas gimnásticas. Nos encanta sobreproteger y tratar a los jóvenes como niños. Entonces les tenemos que decir exactamente qué hacer. Esta canción, si la vas a cantar, se canta así y lleva coreografía. Les tenemos que decir qué hacer, cómo vestirse, ¿no? Inclusive los uniformamos a todos. ¿Yo saben cómo me doy cuenta cuando un grupo juvenil no tiene ni idea de qué es la nueva evangelización? Cuando los veo a todos uniformados con las mismas playeras.
cuadrados, rígidos. Por eso es que un joven alejado que trae otras maneras de pensar, que es artístico, que le gusta la expresión de su ser, cuando dicen, si me van a uniformar así como un niño, yo no voy a ir a ese grupo nunca en mi vida, ¿no? Creemos que tenemos que ser los payasos de la parroquia, donde tenemos que animar, ¿no? Tenemos que animar las fiestas, tenemos que animar las kermeses. Y luego caemos en todo tipo de clichés católicos que la misma encuesta a mí me llamó la atención, era algo que ellos rechazaban por completo. ¿Y qué más hacemos para que vengan a la parroquia, no? Ya hicimos rosarios juveniles, ya hicimos misas juveniles, tardeadas, todo juvenil, todo juvenil, todo juvenil. Ah, ya sé, hagamos un café cantante, porque a los jóvenes les gusta venir aquí y van a cantar y que pasan al frente y hacemos noches de karaoke y solo buscamos entretenerlos. Ese es un problema. ¿Sabes qué? Para entretenerse hay 1000 cosas mejores que la iglesia. Para entretenerme mejor me quedo en mi casa viendo Netflix, ¿no? ¿Cuál es la solución a esto? La estrategia 4 es que tu grupo debe no entretener, debe edificar. Edificar. La meta de tu grupo es que alguien que entre a tu grupo salga siendo un discípulo. No sé si tú sepas, pero el propósito de las parroquias es producir discípulos, no hacer kermeses ni eventos de entretenimiento. La meta del grupo de jóvenes, movimiento de jóvenes, colectivo de jóvenes, es que los que salgan de ahí se conviertan en un discípulo. ¿Y qué significa ser discípulo? Bueno, ese es otro tema para otro webinar que prometo seguir creando, pero básicamente un discípulo es alguien que lleva una vida seria de adoración, una vida como un estilo de vida, no que ve la adoración como una que lo reduce solamente a un mero acto sacramental, ¿no? Una vida de adoración incluye todo lo que tiene que ver con una vida sacramental, incluye con estar asistiendo frecuentemente a misa, pero que toda su vida se ha entregado. Esto se reduce en que tu mente y tu corazón y todo tu cuerpo adore y ame a Dios con pasión. Después, que tenga una vida seria y de crecimiento espiritual. Aquí entra la formación, aquí entra el que las personas tengan hábitos espirituales. A mí me impresiona cómo los jóvenes en los grupos juveniles saben hacer de todo menos orar, menos leer la Biblia, menos tener hábitos espirituales como ofrendar, como servir, ese tipo de cosas. Hay un proceso de crecimiento. Usa sus talentos para servir. En un grupo de jóvenes debería descubrir cuáles son sus talentos y ponerlos a la orden de los demás, sirviendo a otros, realizar actividades de justicia social o lo que tradicionalmente le llamamos en la iglesia como caridad. Y por último, deben de ser expertos en atraer a otros, porque ellos se edifican, entonces traen a otros, van por más personas. Eso es un discípulo, eso es lo que tu grupo debería de estar haciendo, edificando discípulos, no entreteniendo jóvenes. Problema número 5. Las parroquias funcionan como en un modo que se llama mantenimiento, ¿no? Un experto de A3 que se llama Mauricio Coronado, me gusta mucho este término, se lo aprendí de él, dice, las parroquias funcionan en modo mantenimiento, es decir, solamente vienen a consumir. Si un joven va, consume misas, consume confesiones, consume tiempo, consumen espacio, pero nunca dan, nunca crecen, nunca se convierten en discípulos. Y los grupos de jóvenes se usan para eso. Cree el párroco o la parroquia o el grupo o el movimiento cree que el grupo de jóvenes solamente sirve para hacer kermeses, llenar espacios, hacer lo que nadie quiere hacer o para poder presumir, mira, yo tengo muchos jóvenes, yo no sé por qué dicen que hay un problema de jóvenes en la iglesia, ves, están todos llenos, cuando yo organizo un evento se llena, ¿no? Ese es un problema que tenemos en la iglesia porque es la misma gente de siempre. Hace poquito hablaba con un obispo y me decía, bueno, pero pues yo no entiendo por qué creen que hay problemas y ven y organizamos este evento y el Auditorio Nacional estaba lleno. Sí, yo solo pregunté, pues sí, pero son los mismos de siempre, ¿no? Si vamos a hacer un evento para jóvenes alejados, es como, yo siempre digo esto, es muy fácil agarrar un dardo y aventarlo y donde cae dibujar la marca de meta, el blanco, ¿no? Ah, mira, dimos en el blanco, llegaron jóvenes a la parroquia. No. Primero dibujo el blanco
Digo, quiero llegar a estos jóvenes de alrededor de mi parroquia con este perfil específico y ahí dibujo el blanco y entonces lanzo el dardo para que dé a ese lugar. Esto, ¿cómo lo combatimos? Bueno, los grupos parroquiales deberían de estar profundizando en el llamado vocacional. Y no estoy refiriéndome porque una vez más los católicos creemos que las vocaciones solamente tienen que ver con ser religioso o cura o casarte. No, esto va mucho más profundo. El llamado que Dios hace a tu vida, lo que le conocemos como el propósito de Dios para tu vida, profundizando en el sentido de vida. Yo escucho mucho esto en todos los lugares del mundo al que me han invitado a dar esta charla. Y siempre escucho ejemplos como, por ejemplo, una chica que ella quería ser cantante, ¿no? Que tenía un don de canto, Dios le dio el don de cantar y entonces se metió en un grupo de la iglesia y entonces le decía, no, Dios te dio el canto y solamente puedes cantar para Dios. Entonces, si te sales a cantar con un grupo fuera de Dios, estás yéndote al mundo y estás echando tu canto al mal. Eso ha sido un problema de pensamiento. Número uno, porque eso no es real, eso es falso. Eso es una mala interpretación pastoral, no teológica, pastoral. Pero principalmente esto lo vamos a ver mucho y muy frecuentemente en este llamado generación XYZ. Por ejemplo, ¿sabías tú que 1 de cada 2 de jóvenes de la generación XYZ quiere ser emprendedor? Quiere iniciar un negocio. Eso es algo que ellos sienten y que lo sienten en su corazón y que dicen, yo realmente quiero emprender, ¿no? Y cuando en la iglesia nunca se nos habla de esto. Otro de ellos, 1 de cada 3 son creativos, les encanta la música, cualquier tipo de arte. Era parte de las cosas que teníamos que hacer. Yo, por ejemplo, en este grupo que teníamos en la Ciudad de México, justamente tenemos un testimonio de un joven que se convirtió porque era baterista y vino a la iglesia. ¿Sabes cómo? Y lo digo para el escándalo de muchos, porque le pagábamos para que viniera a tocar con nosotros, ¿no? Y nosotros no generábamos mayor conflicto, pero le dábamos espacio a su expresión creativa de ver cómo eso podía integrarse a su vida diaria y al mundo de la iglesia. Y 1 de cada 3 va a ser científico, va a tener una mente orientada a los datos, va a querer ser economista, matemático, va a analizar riesgos, toda la cuestión científica le va a encantar. Yo cuando escuché este dato, mira, hace 3 años, como yo soy un apasionado de la nueva evangelización, hace 2 años dije, no, es que, por ejemplo, yo tengo que empezar a hablar y posicionarme como un experimento. Si me posicionara yo como un experto para hablar sobre emprendimiento, voy a hablar un lenguaje que a los de afuera les va a ser relevante. No voy a esperar que ellos vengan a adaptarse a lo que yo quiero decirles. No, si yo ya sé cómo piensan, yo tengo que salir e ir y hablar su lenguaje, escuchar su idioma. Esa es la razón por la cual yo ahora tengo un proyecto del que hablo de emprendimiento y de startups y de marketing, porque yo sé que 1 de cada 2 jóvenes, es decir, el 50% de los jóvenes de la generación XYZ les llama la atención. Imagínate una autoridad de emprendimiento que les hable sobre el sentido de la vida, sobre pensar más allá de las ganancias, pensar en la gente primero. Y todo ese tipo del fundamento de la doctrina social cristiana de la iglesia, poder transmitirlo. Y entonces el siguiente problema es que todo se hace en la parroquia. Creemos que todo se tiene que hacer en la parroquia, todo está centralizado. Queremos que toda actividad de la parroquia sea dentro de la parroquia y eso no ha funcionado muy bien. Eso lo único que está haciendo es que justamente va en contra de lo que la nueva evangelización es. Es más, va en contra de un principio que se llama el principio de la gran comisión. Jesús dijo, vayan, salgan y hagan discípulos. Vayan, salgan de la parroquia. Y una estrategia para poder salir de la parroquia se llama grupos de conexión, que son pequeños grupos que lo que hacen es
que lo que hacen es principalmente poder reunirse en cualquier lugar fuera de la parroquia. Tenemos grupos de conexión. ¿Qué es un grupo de conexión? Es un pequeño grupo en el cual tú te insertas y que puedes tener un proceso de crecimiento y que cualquiera puede facilitar y guiar, que cualquiera puede dirigir. Y por ejemplo, hemos tenido experiencias de grupos de conexión que se reúnen en Starbucks, en cafés, en casas de alguien, en parques, en lugares públicos. Y entonces, entendiendo y poniendo todo esto junto, ¿te acuerdas que te decía que al inicio de este webinar que el 89% de los jóvenes alejados de la iglesia les interesa hablar con la gente de la iglesia? Si yo los invito, oye, te invito al grupo de la pastoral juvenil de los hijos de Dios vestidos de 7 colores, en el Espíritu Santo, en la parroquia, es gente que ya se sabe eso, va a decir, ay, qué flojera. Pero si yo le digo, oye, te invito a un grupo de conexión que se reúne en el departamento de fulanito de tal o en tal cafetería de la colonia, ¿y qué se hace ahí? No, pues vamos a platicar sobre los temas de actualidad, ¿no? Una gran herramienta para utilizar para este tipo de cosas es Alfa. Hoy no me da tiempo mucho a hablar de Alfa, más adelante lo podemos ver, pero es una herramienta en concreto que todos los grupos de la iglesia deberían estar implementando. Y el problema número 7 que vemos en muchos de estos iglesias, muchos de estos grupos, parroquias, movimientos, es que hay una falsa religiosidad. Por eso ellos lo primero que dicen son unos hipócritas, o sea, porque te conocen. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de espiritualidad. La realidad es que la peor gente del mundo estamos en la iglesia. Eso lo dice la palabra de Dios. Y si tú no sabes de qué parte la palabra de Dios dice, es una gran alarma para ti, porque lo dice, ¿no? Entonces, la falsa religiosidad en la que nos hemos crecido. Por eso es que tenemos un problema, porque tenemos católicos por cultura, no católicos por evangelización. Por esto, por la falsa religiosidad. De hecho, el catecismo de la Iglesia Católica lo define como irreligiosidad. Irreligiosidad es algo que realmente no es conectarlo con Dios. ¿Cómo detectamos la falsa religiosidad? Esto el Papa Francisco habla mucho, se llama... Les pongo el ejemplo, porque el nombre así rembombante, como nos encanta a los católicos utilizar, pero... Cuando recién el Papa Francisco fue elegido Papa, él a los 3 días dijo esto. Me llama mucho, qué curioso, me llama mucho la atención que de todo el mundo recibo cosas como notas que dicen, ay, Santo Padre, estamos rezando por usted 25 rosarios. Y después, no, nosotros estamos rezando por usted 50 rosarios. Nosotros hemos ofrecido por usted 37 misas. Nosotros hemos ofrecido por usted 1747 horas santas. Y el Papa Francisco lo que les contestó, me da risa, dice él, me da curiosidad, de hecho es su palabra. Dice, porque qué afán de estar llevando las cuentas, como si la fe se tratara de llevar cuentas, como si la fe se tratara de llenar planillas de rosarios, de misas, de horas santas, de tiempo, mano obra, como si eso nos ganara el favor de Dios. De hecho, el Papa Francisco dice, a esto se le conoce como el neopelagianismo. Pelagio fue un problema ¿cómo se dice? De herejía en una época de la iglesia, porque se creía que la salvación estaba basada en las fuerzas. Porque esto no se debe de medir en la iglesia, porque esto elimina por completo la gracia, ¿no? Entonces, eso lo vemos mucho en las parroquias, este pensamiento. Disfrazar el evangelio. Creemos que es una manera de evangelización. No, es que vamos a hablar de valores, ¿no? Y hay eventos en la arquidiócesis para hablar de valores. Y en las universidades católicas, en las preparatorias, primarias, secundarias católicas, como no se puede hablar del evangelio abiertamente, vamos a hablar de formación humana, ¿no? Vamos a hablar de los valores. Una vez más, los valores no es un valor para la generación XYZ. Estamos disfrazando el evangelio y nunca hablamos de disciplinas espirituales, nunca hablamos de un encuentro verdadero con Dios, nunca hablamos sobre desarrollar hábitos que me permitan, por ejemplo, yo el hábito que más hago hincapié que uno debe de tener es pasar un tiempo a solas con Dios todos los días.
Si tu grupo de jóvenes hiciera esto y lo mostrara, ¿no? En cambio, por ejemplo, los grupos jóvenes no sabemos rezar, orar. Te voy a contar una anécdota. En mi empresa, yo tengo una agencia de marketing. Yo les dije, miren, a la hora de la comida, como varios de mis trabajadores, como un 50% de ellos eran cristianos, encontrados con Dios, el otro 50% no, pues a la hora de la comida ellos decían, nos gusta orar. Entonces a la hora de la comida, pues yo dije, pues si a nadie le molesta, pues lo podemos hacer. Y como comíamos en un comedor juntos, pues empezábamos a orar y lloraban. Entonces yo veía que los que no creían les impresionaba eso, se quedaban callados y con respeto. Y entonces pasó el tiempo y uno de ellos se acercó y me dijo, oye, me gustaría que me invitaras a tus pláticas. Y pasó el tiempo y después comenzó a venir. No me importaba cómo se peinaba, cómo se vestía, lo que hacía, lo que creía. Venía, perteneció. La gente lo hizo sentir pertenecido y posteriormente se convirtió. Y cuando yo hablé con él, le pregunté, oye, ¿qué fue cómo fue que empezaste a convertirte? Él me dijo, a mí me impresionó la forma como ustedes daban gracias y oraban en la hora de los alimentos. ¿Te imaginas si yo a la hora de los alimentos hubiera empezado con este es el rap de los alimentos? 1, 2, 3, 4. Como hasta me renuncia de la empresa. ¿Me explico? O sea, tratamos a los jóvenes como si fueran niños, vamos uniendo los puntos y nunca les enseñamos elementos de un encuentro con Dios, de una verdadera espiritualidad. Solo hay falsa religiosidad, irreligiosidad, como dice el Catecismo de la Iglesia. Por eso la estrategia número 7 debe ser que estos chicos deben de tener un encuentro real con Dios. Si tu grupo de jóvenes no está proponiendo un encuentro real con Dios, esto se oye fuerte, pero es real. Estás prostituyendo la iglesia, la pastoral. Estás propugnando algo que no debe de ser, no estás permitiendo. ¿Y sabes cuál es el problema principal de esto? Que a veces ni los líderes del grupo juvenil han tenido un encuentro real con Dios, ¿no? Esto es un problema que vemos ¿saben en dónde lo vemos muy claramente? En el coro de la iglesia, ¿no? Que se sienten bien católicos y dicen y cantan y van y hacen, pero saliendo de la iglesia son peores que los más alejados de Dios, porque no hay un encuentro. Necesitamos propugnar ese encuentro real con Dios y es posible, es real, se puede hacer, ¿no? Y es algo que necesitamos, es la base principal del por qué hoy estamos viviendo esta crisis, de por qué en las parroquias cada vez menos. Yo te voy a dar unos datos, al menos yo sé donde yo estoy, pero en mi arquidiócesis hay casi 700 entre templos, parroquias, capillas y, ¿cómo se llaman estas? Rectorías. Y de eso solamente un 30%, uno de cada 3, tiene un grupo de jóvenes. Y de los que tienen grupo de jóvenes, el promedio de asistencia son 5. 5. No dudo que haya grupos de jóvenes más exitosos, más concurridos, más, pues con mejores resultados. Puede haber unos, pero si tú no te estás enfocando a atraer jóvenes alejados a partir de lo que ellos piensan, de lo que ellos hacen, de lo que ellos les gusta, no va a pasar absolutamente nada. Les recuerdo que pueden dejarme sus preguntas, por favor. Si alguien tiene una pregunta en la parte de los comentarios de este webinar, por favor, déjenos su pregunta, díganos de qué ciudad se está conectando y de qué parroquia. Cualquier comentario, duda que tengas para poder recalcar y animar y poder hacer. Bueno, estas 7 problemas que tienen, 7 estrategias, te voy a dar unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el propugnar un encuentro con Dios.
a los grupos que nosotros les damos como coaching, vamos a decirlo así, nosotros les decimos, deja de llamar hora santa para jóvenes, ¿no? El lenguaje, de hecho, es parte de lo que el Papa Francisco dice, necesitamos encontrar nuevos lenguajes, nuevas formas. El lenguaje es una manera muy clara y concisa de utilizar. Por ejemplo, las horas santas para algunas de las colectivos espirituales de A3 se llaman elevación. ¿Por qué? Porque tiene dos sentidos. Un sentido teológico, ¿no? Son horas santas, tal cual, que son animadas con música. Y la música en la Iglesia Católica dice que debe de ser una administración. Esto está tomado del Catecismo de la Iglesia Católica, que debe de elevar el espíritu a Dios, ¿no? Elevar el espíritu a Dios. De llegar ante el Señor, tener un momento de adoración, elevar nuestras plegarias, elevar nuestro espíritu, elevar nuestro ser. Y después, en un sentido bíblico, utilizamos ese pasaje donde dice el Hijo del Hombre será elevado, cuando se refiere a que será clavado en la cruz y desde ahí atraerá a otros, a los pueblos, a las naciones. Está en el Evangelio de San Juan. Por eso nos gustó mucho este nombre, elevación, ¿no? Te voy a poner otros ejemplos de algunas otras cosas que en alguna parte del mundo lugares o iglesias o colectivos o grupos católicos están haciendo, para que veas que no es algo que se nos ocurrió y que creemos que así debe de ser. No, es la manera real como hoy se hace nueva evangelización. Por ejemplo, es Adoremos Guadalajara. Es una asamblea de oración en un restaurante en Avenida Chapultepec, en un restaurante que se llama 100 Montaditos y un café que se llama La Borra de Café. Imagínate, hay una asamblea de oración donde hay prédica real, donde no vamos a hablar de valores, no, vamos a hablar y a predicar el evangelio, vamos a hablar abiertamente, a predicar claramente el nombre de Jesús, porque es lo que esta generación está esperando. Esto es una parroquia, que por cierto ya no se llaman parroquia, ellos así mismos no se dicen parroquia, pero es una parroquia que está en la ciudad de Lyon, en Francia. De hecho, ellos le cambiaron el nombre parroquia porque decían, no, si yo digo parroquia nadie viene. Entonces la parroquia se cambió el nombre y ahora se llama Centro Lyon, así, Centro Lyon. Entonces ellos se refieren a sí mismos como Centro Lyon. Ven a Centro Lyon, una iglesia católica en donde yo he sido de las pocas cosas que he visto que están usando elementos postmodernos y tienen un éxito. Y debemos de buscar tener ese éxito. ¿Cuál es el éxito de la iglesia? Atraer jóvenes alejados, que se vengan, que se encuentren con el Señor y convertirlos en discípulos. Pueden buscar más información de ellos. Ellos tienen un grupo, un ministerio de música que se llama Glorious, pero que va dirigido a esta generación postmoderna. ¿Se imaginan a este grupo cantando los mismos cantos católicos que desde mi abuelita cantaban? Música de nueva evangelización. Esto es un grupo en Manizales, Colombia, ¿no? Que no se llama Pastoral de Jóvenes de la Arquidiócesis de Manizales, ¿no? Y hacen un acrónimo. No, se llama Lighthouse, como un faro, ¿no? Una señal que se levanta y que somos un faro que les dice a las personas dónde venir. Usar nombres relevantes, formas relevantes, haciendo cosas diferentes. Siguiente, esto es Adoremos en Guadalajara, ¿no? Ellos acaban de tener y justamente crear lugares o ambientes pues que sean relevantes donde la gente se siente que pertenece. Otro a mí me encanta, es un grupo que está en Monterrey, Una Más Monterrey, mi favorito, ¿no? De hecho, su líder para presidenta. Una Más Monterrey, vean, no se llama Grupo de Mujeres Esclavas del Siervo de Jesús y María Inmaculada y no sé qué. No porque estemos despreciando eso, no estamos despreciando, no. ¿Cuál es el punto de esto? El punto es que es algo que ya no es relevante, que hay como una ceguera en automático en esta generación. De ninguna manera estamos despreciando los nombres sagrados. No, eso es falso. Eso sería malentender lo que estamos intentando comunicar. Lo que estoy intentando decir es que si yo pongo un póster con la imagen de la Divina Misericordia, de la Virgen de Guadalupe, y le digo retiro para jóvenes, acuérdate que estamos hablando de intentar
reconquistar a la mujer con la cual se divorció de ti, al hombre del cual se divorció de ti. Ese es el católico inactivo, esa es la generación alejada. Ellos ni van a voltear a ver eso. En cambio, si ven un póster, o en cambio, yo no sé por qué seguimos usando pósters cuando los jóvenes solamente consumen digital o Facebook. En cambio, si en su Facebook o ven un Instagram de algo que se llama Una Más, dicen, ah, caray, ¿qué es esto? Me llama la atención, sobresale por encima de todas las cosas. Y se reúnen en la parroquia. No, ellos se reúnen, de hecho, ellas tuvieron una reunión en el Parque Fundidora, ¿no? Es un ministerio específico, es un grupo específicamente para mujeres que es parte de Adoremos Monterrey. Y esto pasa en todos lados, ¿no? Saludos a mi hermano Eric. Esto es una asamblea en Nueva York, en lo que anteriormente era la antigua catedral oficial de Nueva York, ahora es una parroquia, pero justamente creando ambientes. Y ahora el líder, justamente la nueva evangelización tiene tres requisitos. Número uno, tiene que estar dirigida a los católicos inactivos, es decir, aquellos que son católicos pero no están evangelizados, que dicen, yo quiero saber de Dios, pero no en la iglesia. Número dos, tiene que tener un contexto, es decir, en este contexto de posmodernidad tiene que hablarle al mundo, tiene que usar su lenguaje, usar su cultura, usar su música. Y número tres, tiene que estar protagonizada por laicos. Esto es lo que la iglesia enseña. Algo que no está protagonizado por laicos no es nueva evangelización. Y tiene un sentido muy sabio, por eso la iglesia lo definió así. ¿Por qué? Porque justamente vemos que esta generación tiene un problema con las figuras jerárquicas. En cambio, con el mismo chico que tengo en mi Facebook, que conozco, que trabaja en Brooklyn y que en la tarde viene y que es normal, se viste como yo, usa la misma música de yo, no trae su playera de cierta marca famosa conocida en el mundo católico, sino que es normal, es un hombre normal. Él me está hablando de Dios, de ser discípulo, y él me va a introducir a entender y respetar las figuras jerárquicas dentro de la iglesia. Esto es Adoremos en Ciudad de México, que se están reuniendo en un teatro. Rentaron un teatro en la Ciudad de México para poder tener una asamblea dirigida a jóvenes. Esto es un grupo, un movimiento que está en Australia, que se llama Stronger. No es grupo de jóvenes de la arquidiócesis de Melbourne. No, ellos están me parece que en Perth o en Victoria, si me equivoco. Ellos tienen la ventaja de que tienen un sacerdote que se llama Fray Robert Galea, y si no conoces de él, te urjo a que te metas y busques. Tiene unos videos buenísimos en YouTube. Estos son mis hermanos de Gravedad, que es un grupo que conocí hace como 2-3 años en Ciudad Juárez, que están haciendo la diferencia, ¿no? Vean, hacen cosas diferentes, de manera relevante. Y que su nombre mismo, me encanta su nombre, porque si no me equivoco, y si no, corríjame por ahí alguien de Gravedad, ellos lo tomaron de un discurso del Papa Benedicto XVI, que decía, el amor de Dios es como la gravedad, es decir, no importa si tú crees o no crees en Dios, nos afecta a todos nos afecta. Si no crees en Dios, te afecta el amor de Dios. Así es la gravedad, no importa que creas que existe o no exista la gravedad, te afecta, a todos nos afecta. Por eso utilizaron este nombre, vean, un nombre relevante, un nombre que en comunicación es minimalista, es posmoderno, habla, llama la atención, dice, ¿y estos quiénes son? Quiero conocerlos, ¿no? Ellos tienen actividades inclusive de justicia social. Esto es un tip secreto. ¿Quieres canalizar a jóvenes que realmente digan, me harta la iglesia? Muchos de esos jóvenes que dicen, me harta la iglesia, si tú los invitas a tener actividades de justicia social, van a ir. Quizás no van a ir a la reunión, a la formación, a la conexión, a la elevación, a la misa de los jóvenes, pero si los invitas a tener una actividad de justicia social, por cierto, un grupo juvenil debería tener justicia social, si no, no sería un grupo balanceado, saludable, van a ir, y a partir de que vayan a esas actividades vas creando una relación. Estos son algunos de los ejemplos, hay muchísimos ejemplos, pero no nos alcanza el tiempo para compartir todos, y me gustaría dar tiempo para preguntas. Es que alguien tiene alguna pregunta, por favor déjala en la sección de comentarios. Así es que
como estamos hablando que existe una nueva evangelización, así como hay una nueva evangelización, pues hay una vieja evangelización. Para que exista una nueva es porque hay una vieja forma de evangelizar. Y la locura sería creer que haciendo una vieja forma de evangelizar voy a tener nuevos resultados. ¿Cuál vas a seguir haciendo tú? Hay una nueva evangelización y una vieja. Hay una vieja y una nueva. ¿Cuál estás haciendo tú? ¿Cuál vas a seguir haciendo? ¿Qué está haciendo tu grupo de jóvenes? De verdad, es momento que llegues a un punto en el que le pidas a Dios perdón, porque, Señor, necesitamos convertirnos pastoralmente porque hemos estado haciendo las cosas egoístamente. Hacemos las cosas que nos hacen sentir bien. No quiero cambiar la música porque es la que a mí me gusta. No quiero cambiar las formas porque es la que a mí me gusta. No quiero cambiar los métodos porque son los que a mí me funcionaron. Todo está centrado en ti, egoísta. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en los de afuera, hacia los de allá. Dios te va a pedir cuentas por a cuántas personas llegaron a tu grupo, cuántas personas se evangelizaron, no por cuántos eventos y retiros organizaste o por si llenaste un estadio, cuánta gente realmente fue alcanzada. Ese es el propósito. Y si tú no estás enfocado a eso, estás en una comodidad que le estás diciendo al mundo, se pueden ir al infierno, yo ya soy feliz y salvado. Y eso es algo que, este es el sentir de la iglesia, esto es lo que la iglesia está enseñando, esto es lo que el Papa está hablando. Una frase que nunca tienen que usar. No, siempre se hizo así. Esa frase, permítanme, es mala palabra. Se hizo así, bueno, hagamos como hacemos. Siempre hay que estar cambiando porque el tiempo cambia. Lo que nos cambia es lo esencial. Lo que nos cambia es el anuncio de Jesucristo, la actitud de misionariedad, la oración, la necesidad de rezar, la necesidad de formarse, la necesidad de sacrificarse. Eso no cambia. Hay que buscar el modo como hacerlo, pero no cambia. Pero él siempre se hizo así. Hizo tanto daño a la iglesia y continúa haciendo tanto daño a la iglesia. De verdad que espero que este webinar principalmente te ponga a reflexionar, te ponga a realmente a decir qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo de la misma manera. Hay una forma diferente de hacerlo. Y si tú quieres hacerlo, te puedes acercar a A3. A3 somos una organización de nueva evangelización que tenemos distintas metas. Una de ellas es ayudar a equipar a la iglesia en temas de nueva evangelización. Yo soy un apasionado a donde me inviten. Es más, si tú eres una parroquia que está en Ciudad de México y que dice, a mí me encantaría comenzar a aprender y a practicar esto, si eres un sacerdote que realmente se ha puesto a pensar esto seriamente, contáctanos, déjanos tus datos en la sección de comentarios. Al terminar este webinar, voy a publicar un link donde si tú le das clic a ese link, vas a poder dejarnos tus datos y vas a poder descargar esta presentación completamente gratis. Te la podemos dar, la puedes estudiar y después la puedes reproducir en tu parroquia, en tu movimiento, en tu grupo, mejorarla, darla mucho mejor, teológicamente mejor que yo, pastoralmente mejor que yo. De muchas formas lo puedes hacer mejor que yo. Lo puedes hacer así. Así es que vamos rápidamente a las preguntas. Me están haciendo muchas preguntas. Gracias a todos los que se han tomado el tiempo para hacer esto. Saludos a todos los que están hablando. Dice varias preguntas. Dice, ¿qué estrategia, ahora Carolina Torres dice, qué estrategia se propone hacia el interior? Esos jóvenes que ya están convencidos o no, pero que ya están en el grupo. Ok. Justamente lo que decía. El grupo tiene que tener un proceso de discipulado. El discipulado es la vida espiritual, es el tener un crecimiento, es que hay una espiritualidad seria y verdadera. Y esto comienza con los líderes del grupo. Los líderes del grupo son los primeros que deben estar metidísimos en sus propios retiros espirituales, en su lectura diaria de la palabra de Dios, en una vida sacramental seria, en tener un tiempo a solas con Dios todos los días. Si en los grupos de jóvenes pudiésemos enseñar tan solo un hábito el de tener un tiempo a solas con Dios todos los días, la espiritualidad sería diferente. Hay muchos programas
A3 poco a poco va a ir sacando programas que se pueden utilizar en un formato de grupo de conexión. En esos grupos de conexiones lo que hacemos es justamente enseñar con un video pequeño, una enseñanza, para que en las conexiones puedan compartir un poco sobre esto. Dice Pilar Ruiz Cruz, ¿de qué manera puedo atraer a jóvenes adultos cuando también trabajo con jóvenes con edades de 14 y 17 años? ¿Debo trabajar con ellos en espacios diferentes? Mi respuesta sería sí y no. Voy a empezar por el no. ¿Por qué no? Porque hay una comunicación general. Piensa culturalmente. Culturalmente hoy todos los jóvenes usan un celular, sin importar si tengan 27 años o tengan 14 años. Es una estrategia cultural. Entonces, en lenguaje, en comunicación, quizás sí va a ser lo mismo. ¿Y por qué sí? Porque sí, efectivamente, los jovencitos, específicamente los adolescentes, van a requerir una forma más particular. Con los adolescentes sí necesitamos proponerles mucho un tema de evangelización real, de encuentros con Dios, pero también necesitan mucha actividad. Con los jovencitos quizás un campamento de un encuentro querigmático sería increíble, ¿no? Pero algo que sea adaptado a cómo la cultura es hoy, no a los campamentos como se hacían en los 80s, en los 90s, en los 2010. Sí requiere una preparación por separado, pero en general las mismas 7 estrategias que hablé hoy funcionan para todas las edades. Acuérdate que hablé de las 3 generaciones, la generación X, Y y Z. Dice Eric Javier, ¿qué tips tienen para fortalecer a equipos que ya trabajen en la parroquia pero que no han tenido una experiencia del querigma? Bueno, si los líderes no han tenido un encuentro querigmático, esto es muy... Yo personalmente, y gracias a Dios yo no soy párroco, yo no los dejaría trabajar en la parroquia. No los dejaría trabajar. Porque alguien que no tiene algo no se lo va a poder dar a otro. ¿Cómo yo ayudo a que alguien tenga un encuentro con Dios? Porque yo ya lo tuve, sé cómo es. No lo puedo explicar, no lo puedo transcribir. Puedo ayudar a que otros, por ejemplo, esa es la razón por la cual los ministerios de música, aquellos que dirigen la adoración, la alabanza, todos tienen que tener un encuentro con Dios, porque ellos van a ayudar al pueblo, a la asamblea, a encontrarse con Dios. Pero el tip más fácil es que los líderes, si se encuentran, si en tu parroquia te das cuenta y es claramente que los líderes no tienen un encuentro con Dios, a eso se le conoce el querigma, pues número 1, hay que trabajar en ello, ¿no? Crear un programa específico para líderes que tengan un tema de encuentro con Dios. Yo los invitaría a elevaciones en especiales, a retiros en especiales, usando Alfa. Alfa es una herramienta querigmática muy útil, no es la única, pero hay muchas más aparte de esas. Sobre todo, principalmente, diseñar una estrategia específica para ello creo que sería lo mejor. Dice Miriam Martínez, ¿cuál es la relación que recomiendas de una comunidad o grupo A3 con la jerarquía? Bueno, me imagino que Miriam pertenece a algún colectivo A3. Un colectivo A3 debe de pertenecer a la estructura arquidiocesana, porque no puede ser como un satélite que crece ahí separado. ¿Cómo se le llaman a las células que crecen separadas en nuestro cuerpo? ¿Sabes cómo se le llama? Cáncer. No podemos ser el cáncer de la iglesia. Tenemos que estar estructurados e integrados, ya sea a través de la pastoral juvenil, pastoral universitaria o en una parroquia. Debe estar bajo la autoridad. Aquí en Ciudad de México estamos innovando, creando un modelo en los que algunos colectivos de A3 van a estar en una estructura que se va a llamar una estructura vicarial, es decir, como un grupo misionero en la vicaría, que el obispo va a designar un encargado de vigilar el grupo, debe ser un sacerdote, por supuesto, claro está, y a partir de esa figura poder trabajar, pero eso va a ser diferente en cualquier arquidiócesis o pastoral dependiendo del obispo. Yo creo que siempre el obispo debe de estar enterado de eso. ¿Qué hacer si, dice Nelvin Osvaldo Huarcax Mendoza, qué hacer si el sacerdote no le interesa la nueva evangelización? Porque en mi parroquia hemos organizado 4 conciertos y él odia eso.
Lo primero que tienes que hacer es orar por él. Orar por él. Orar por él. Si no oras por tu sacerdote... Mira, ¿sabes cuál es el problema de los sacerdotes? Yo lo he visto, porque en los últimos 2 años me he reunido con todo sacerdote de mi arquidiócesis y me he reunido no con un afán de juzgar, me he reunido con un afán de entender, comprender. Muchos sacerdotes están solos en una parroquia, es un problema muy fuerte. Y número 2, muchos sacerdotes están cansados, tienen una sobreactividad, tienen mucha actividad tanto en la parroquia y la vicaría. Hay sacerdotes que uno solo tiene hasta 7 cargos de la vicaría, de la arquidiócesis. Entonces hay que entenderlo, porque a veces quizás no es que no le guste, sino es que no quiere más trabajo. Entonces hay que ganarse el corazón de tu sacerdote. Yo te invitaría, si tu grupo de jóvenes, en lugar de pedirle al señor sacerdote, queremos que nos rente equipo de música, que nos preste el auditorio porque vamos a hacer conciertos de evangelización, eso está padre, pero ¿qué tal si primero qué tal si una vez a la semana lo invitan al cine? ¿Qué tal si buscan y ven qué cosa les gusta a tu sacerdote? ¿Qué música, qué ropa, qué lectura? ¿Qué tal que vean que hay fines de semana que los sacerdotes lo pasan muy mal, solos? ¿Qué tal que tu grupo de jóvenes se convierte en compañía? ¿Qué tal que se vuelven amigos? ¿Sabes cuál es la mejor estrategia para convertir a alguien que no está convertido? Haciéndote tu amigo, hacerte amigos. Yo cuando hablo de espiritualidad de la nueva evangelización, hablo sobre la espiritualidad de la amistad. La amistad es lo principal. Entonces, hazte amigo de tu sacerdote, ¿no? Hazte primero tu amigo, gánatelo y poco a poco pues vele dando la información. Dice Carlos Solano, ¿qué tan bueno es tener en un mismo grupo gente desde los 15 hasta los 35? Yo creo que tienen que estar, ya lo contesté esto, podrían estar en un mismo grupo y lo que yo recomendaría es que se reúnan en grupos pequeños, grupos de conexión, en grupos de conexión de más o menos la edad de los adolescentes y los grupos de conexión de los jóvenes adultos. Eso sería mejor si es que forman parte del mismo grupo. Dice Grecia Díaz, ¿cómo podría regresar una persona que fue líder y se aleja, pero después de años regresa una inquietud de predicción para jóvenes? ¿Será una inquietud de predicación o elección? No entiendo muy bien la pregunta, Grecia, pero una persona que es líder y se aleja, por lo regular se aleja porque los líderes no tienen el apropiado equipamiento. Un líder que deja de aprender, dejó de dirigir. Un líder necesita estar en una constante de aprendizaje, número 1, y número 2, a lo mismo, necesitas hacerte su amigo. Muchas veces los líderes son los que más se sacrifican, los que más dinero ponen, los que más hacen por el grupo y los más incomprendidos. A veces los líderes necesitan esto. ¿Quieres que se acerque? Interésate en qué está pasando por su vida. ¿Por qué? Sé su amigo. Recuérdate los principios que compartimos hoy. Antes de buscar que se comporte como líder, busca que pertenezca, que se sienta querido en el lugar. Dice Ricky Colunga, ¿qué tan importantes son las redes sociales? Por ejemplo, una página de Facebook de la parroquia, en un proceso de formación, ¿cómo hay que utilizarlas? Pues muy importantes, porque resulta que si tú vas por la calle vas a ver a que todo el mundo está haciendo esto. Entonces, si tú no eres capaz de meterte a este dispositivo para llamar la atención de esta generación, no existes, tú no existes. Los pósters de la parroquia nadie los ve. Página de Facebook quizás sí la vea. Y hay que aprender a hacerlo, hay que profesionalizarlo, hay que mejorarlo, ¿no? Hay que aprender cómo hacerlo. Por ejemplo, los adolescentes no usan Facebook, los adolescentes usan Snapchat, ¿no? Los jóvenes, los adultos creen que Snapchat nadie lo usa, ¿no? Ustedes no creen que nadie lo usa porque ustedes no lo usan. Los adolescentes, no son los adolescentes, los niños. Pregúntale a cualquier niño de 7 u 8 años y te va a enseñar a usar Snapchat. Entonces, aprende a usar las herramientas que esta gente usa, que tiene. Nachi Mendoza pregunta, ¿crees que la misa tradicional o misa tridentina puede ayudar en la evangelización de jóvenes? Esto lo comenté. La misa no es un elemento de evangelización. Repito, la misa tridentina, tradicional, moderna, africana, no es un elemento de evangelización. La misa nunca fue
desde los primeros cristianos, nunca es y nunca será un elemento de evangelización. Aquí hay que aprender muy bien, aquí hay que ver que en el contexto de los primeros cristianos, llegaban los alejados, se bautizaban y después pasaban un proceso de formación. Se formaban, lo que hoy conocemos como catecumenado, y llegaba un punto en la formación que decía uno de los discípulos, allá decir, misa catecumenorum, es decir, váyanse los que se están formando, los catecúmenos. O sea, en nuestro lenguaje es, se me largan, váyanse de aquí, porque lo que sigue, que está tradicionalmente, lo que es lo que hoy conocemos como misa, la Eucaristía, no era para cualquiera, no era para ellos. Un joven alejado que quieres traerlo a la misa como un principal elemento de evangelización, ya no es relevante para él. Si lo invitas a un grupo de conexión y después va a un alfa y después va a un encuentro y una elevación, y en ese proceso vas dejando que a su tiempo, a su forma, le dices, oye, ahora nosotros como grupo los domingos vamos a tal misa. Ya la misa que elijan, pues ya, eso habla más del estilo personal, ¿no? Esto es un error de la nueva evangelización, creer que hay que regresar a los básicos, por eso los jóvenes ya no vienen a la iglesia porque dejamos de decir la misa en latín, ¿no? Eso es falso. ¿Cómo atender al llamado de los jóvenes, dice José Luis Báez Báez, dentro de la parroquia, para no perderlos queriendo ayudarlos? Muy bien, ¿cómo atender el llamado? Justo el llamado es lo más importante, ayudarlos a descubrir cuál es su propósito, ayudarlos a ver que tienen un propósito, y el propósito para los jóvenes es ayudarlos a descubrir cómo Dios los formó, ¿no? ¿Qué cosas, hay inquietudes hay en su corazón? Hay algunos que ya dije en el webinar, unos van a estar más orientados a las artes creativas, otros a las cuestiones científicas, otros al emprendimiento. Básicamente son esas tres áreas en la generación X, Y, Z. Entonces hay que ayudarlos a entender cuál es su forma, cómo Dios los formó, es decir, qué elementos hay en su corazón, qué inquietudes. Es que yo quiero ser cineasta, es que yo quiero ser alpinista, es que yo quiero ser cuidador de niños, yo quiero ser educadora especial para niños, ¿no? Eso es una oportunidad en su corazón. Y luego, ¿qué talentos físicos él tiene? Tiene un talento natural para cantar, tiene un talento natural para ser más organizado, para ser más analítico. ¿Cómo es su personalidad? ¿Es analítico, es reflexivo, o es sociable y dicharachero, o es más cauto, más reservado, o es muy impetuoso? La personalidad nos habla mucho de cómo Dios creó una persona, ¿no? Y luego, toda su formación profesional, ¿no? ¿Qué carrera estudió? ¿En qué parte de la preparatoria va? ¿En qué área se dedica más? Y luego, ¿cuál ha sido su historia? ¿De dónde viene su historia? Todo eso nos habla de un todo, de una forma, que nos habla mucho de cuál es el propósito de Dios para eso y para ello. Ellos deberían de estar descubriendo eso en la iglesia. Eso es algo que la iglesia inventó, eso es una invención de Dios. A mí me asombra cuando veo páginas en Facebook, canales en YouTube, de gente hablando sobre el propósito de tu vida, cómo encontrar el sentido de tu vida. Y dicen una santa de tonterías, una cuestión de psicología, cuestiones de éxito, de prosperidad, de hacer cosas, que está padre. Pero quienes deberíamos de dominar, de monopolizar este tema, deberían ser los grupos en las parroquias, o los cristianos, porque nosotros tenemos la única herramienta para ayudar a una persona a descubrir su verdadero propósito. Entonces, una persona que descubre su propósito y después encuentra que la iglesia lo apoya, la parroquia, el grupo de jóvenes, le ayuda a desarrollarse, le ayuda a darle un sentido mucho más claro y ver que lo integra. Esa es la razón por la cual muchos jóvenes que estaban en la iglesia se fueron de la iglesia, porque dicen, es que pues, yo quería ser antropólogo, historiador y cuestiones más científicas, y el pensamiento de la iglesia parece que es anticientífico, ¿no? Es más de creer así rígidamente ciertas cosas que pues yo necesito darles explicación. Bueno, hay que dar esos espacios para hablar, para explorar, para estar aquí con nosotros. Se me está acabando ya el tiempo, les agradezco mucho. Si hay más preguntas, déjenlas aquí en los comentarios. Hay más personas de A3 que están aquí conectadas en la página de Facebook. Estoy seguro que muchos de ellos me van a ayudar a contestar, a dar inquietud, a hablar, a estar no abordados, ¿no? Ayúdenme a poder que todo el mundo tenga una inquietud clara. Lo más importante de esto, como yo digo, es poder dar un enfoque de conversión a nuestro
a nuestra tradicionalidad, a nuestra tradicionalidad. No hablo de la tradición de la iglesia con T mayúscula, hablo de la costumbre de así siempre se han hecho las cosas así y así deben de ser, ¿no? Así, de rajatabla, ¿no? No, la nueva evangelización significa poder hacer las cosas de una manera. De hecho, el Espíritu de Dios es dinámico, siempre hace las cosas nuevas. Yo quiero agradecer a todos y cada uno. Les voy a recomendar, por cierto, me está preguntando un libro. Yo les recomiendo que se consigan este libro que se llama vamos a seguir hablando sobre estos webinars. El próximo webinar que vamos a tener va a ser en unos 15 días, va a tratar sobre este tema. ¿Cómo le hacemos para renovar una parroquia? Voy a intentar que esté uno de mis amigos sacerdotes aquí con nosotros y estará también un experto en este tema de A3. Cuando vean la publicidad, por favor, etiqueten a su párroco. Etiqueten a su párroco. Así es que si tienen alguna pregunta, síganmela dejando ahí en los comentarios y yo trataré de seguir contestando.